de nuevo, vamos a ver ahora el tercer módulo de esta serie donde estamos viendo nuestro contador tonto que empieza en 5, llega hasta 0 y vuelve otra vez hasta 5. Pero ahora lo vamos a ver implementado en Django y vamos a comparar un poco con las dos implementaciones anteriores que hemos hecho. Dentro de Django vamos a tener dos ficheros fundamentales en los que nos vamos a centrar, urls.py y views.py. Os recuerdo que este código lo tenéis en el repositorio de código de la asignatura, dentro de si los módulos anteriores los teníamos en Python Web, este módulo lo tenemos en Python Django. Y vamos a centrarnos en el proyecto Django Counter. Este proyecto lo hemos hecho, pues, como os hemos explicado en clase, como normalmente se construye un proyecto Django, y en el proceso de construcción pues hemos generado dos directorios, el directorio counter y el directorio project. Project tiene la configuración del proyecto y counter tiene la app que va a implementar el contador. URLs.py lo tenemos en project porque es el despachador general de URLs de todo el proyecto, que en este caso va a ser muy simple porque solamente tenemos una URL que nos interesa, que es la URL barra. Recordar que en Django quitamos la barra de las URLs, la barra inicial, por lo tanto nos queda el recurso barra, nos queda pues la cadena vacía. Entonces lo que decimos aquí es, cuando me llegue una petición del recurso barra, vamos a llamar a views.index, o sea, al método index de views. Y views, aquí arriba, lo hemos cogido del módulo counter, que es la app counter. Por lo tanto, lo tenemos aquí. Este fichero de aquí, views.py, que es este, es donde tenemos implementado views.index. Views.index es, por lo tanto, el que me va a implementar la aplicación contadora. Y en este caso, como estamos utilizando muchas de las facilidades de Django, nos va a quedar mucho más simple que cualquiera de las otras implementaciones que hemos visto hasta ahora. Primero tenemos aquí la plantilla del código HTML que queremos devolver, como siempre. Y aquí tenemos la función index que se va a ejecutar cuando a esta aplicación Django le pidan el recurso raíz, le hagan un get del recurso raíz. Utilizamos una variable count global, igual que hacíamos en el primero de los módulos en counter server. Aquí simplemente decimos que vamos a usar esa variable global. Y aquí estamos preparando ya la respuesta directamente. No nos tenemos que preocupar de si a esta función se ha llegado pidiendo el recurso raíz o no, porque de eso ya se ha encargado Django. Os recuerdo que en urls.py, me cambio de nuevo al fichero, en urls.py ya le hemos dicho, si te llega el recurso principal, si te piden el recurso principal, llama a views.index. Por lo tanto, este index que tenemos aquí solamente se va a llamar en ese caso. Por lo tanto, podemos componer directamente ya la respuesta HTML. Aquí lo veis, utilizando igual que antes el valor del contador. Lo tenemos aquí. A continuación decrementamos el contador con el truco este del módulo para que cuando lleguemos a -1 nos vuelva a 5. Y devolvemos el HTTP correspondiente a el fichero HTML, el documento HTML que queremos devolver. Esto es lo que va a ver el navegador. Vamos a verlo en el navegador. Para eso primero lo ejecutamos. Tengo aquí ya preparado el ejecutor. Lo lanzo. Veis que esto lo único que hace es, como cuando hacemos desde la línea de comandos, pues llamar a manage.py run server 8001, manage.py run server 8001. Y a continuación, pues Django nos empieza a decir sus cosas, dice que todo se ha lanzado y que el servidor está escuchando en el puerto 8001, en este caso, porque le he dicho yo que se ejecute en 2001. Bueno, pues nos vamos al navegador y ejecutamos en ese puerto. Antes tengo aquí una ejecución del módulo de los módulos anteriores, que eran el puerto 1234, ahora pasamos al puerto 8001. Bien, aquí tenemos, este ya es Django respondiéndome. Veis que el resultado es el mismo que antes porque así lo he programado. Podemos ver de todas formas que es Django porque si ponemos una petición diferente, ahora va a ser Django el que se encargue de ella, porque no hemos puesto ningún tipo de manejador específico, entonces aquí usamos la facilidad simple de Django de que Django me envíe un mensaje de error, en realidad detallado, pensado en depuración, pero me mande un mensaje de error cuando le pida algo que la aplicación no ha previsto. Como esta aplicación solo estaba interesada en recibir cosas en el recurso raíz, no hemos puesto nada en index.py
Recordar que en el fichero, perdón, en URL-SPI, recordar que en URL-SPI solamente le hemos dicho que tiene que hacer cuando le llegue una petición al recurso en raíz. Y por lo tanto, cualquier otro recurso que le pidan es error, pues es lo que acaba de hacer ya. Bueno, y por último, vamos a ver esto mismo ya en un esquema, igual que hemos hecho también para las aplicaciones anteriores. Solamente que aquí vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista de cómo lo ha gestionado Django. Entonces, igual que antes, tenemos lo primero el código, perdón, vamos a ponerlo en negro. Igual que antes, tenemos código de inicialización que ahora mismo es Django quien se encarga de hacerlo. Django se va a encargar de conectarse al puerto, en este caso era el puerto 8001, y de quedarse esperando peticiones. Cuando llegue una petición, igual que antes, una petición HTTP, será Django quien se encargue de, primero, utilizar la información que hay en urls.py para decidir a qué módulo hay que llamar. Y a continuación, llamar al módulo de views.py concretamente en este caso al módulo index, porque es el único que tenemos programado, que es el que implementa la funcionalidad de qué hacer cuando me piden el recurso principal. Cuando el módulo index termina, cuando el método index termina, ya hemos visto cómo devuelve un objeto HTTP response, que es el objeto preparado para que Django se lo envíe a mediante HTTP de vuelta al navegador. Y Django se encarga de nuevo de completar el bucle y quedarme aquí otra vez esperando peticiones de nuevo. De forma que Django en este caso se ha encargado de la inicialización, de quedarse aquí esperando peticiones. Cuando han llegado peticiones, extraer de la petición los componentes principales y utilizando el nombre del recurso, consultar URL-SPI para decidir a qué método de views.py hay que despachar. Se ejecuta a continuación, Django se encarga de ejecutar el código de ese método, en este caso index de views.py. Index me va a devolver el objeto HTTP request, que es la respuesta HTTP que hay que enviar de vuelta, y aquí Django se encarga de enviarla de vuelta al navegador. El navegador lo tendríamos igual que antes por aquí por la izquierda. Si volvemos a pintar esto en un diagrama de qué ocurre cada vez que me da una petición, volvemos a tener aquí nuestra aplicación web que recibe una petición HTTP del navegador y que va a utilizar el estado, que de nuevo va a ser la variable contador, count. Cuando le llegue una petición, en este caso el código de index del método index en views.py va a consultar ese estado, en este caso consultar el valor del contador y actualizarlo cuando convenga y utilizar el valor que ha leído del estado más lo que me ha llegado en la petición para responder al navegador mediante la respuesta HTTP. Igual que antes, tenemos el navegador por aquí encima y veis que este esquema es básicamente el mismo que hemos pintado antes una vez más. El navegador me hizo la petición, todo esto de aquí por lo tanto es mi aplicación web. El navegador hizo la petición a la aplicación web utiliza el estado y lo que venía en la petición para producir la respuesta y envió finalmente la respuesta al navegador, quizás actualizando el estado. Y de nuevo mi aplicación web es todo esto que tenemos por aquí. Y en este caso Django lo que se encargó fue de inicializar, de utilizar la información que yo le doy en URL-SPI para decidir a quién hay que llamar y de despachar aquí al método correspondiente, en este caso index. Bueno, y con esto hemos visto la implementación del mismo contador de tres formas diferentes y hemos tratado de relacionar la estructura de cada una de ellas. ¿Vale? Podéis ver que estas son las dos anteriores y podéis ver que son bastante similares. Muy bien, pues os recomiendo que si habéis llegado a este vídeo en primer lugar, miréis los dos anteriores para que podáis entender
la comparación entre los tres códigos diferentes y recordar que todo el código lo tenéis en el repositorio de código de la asignatura, como os he explicado antes. Decía que el código lo tenéis en el repositorio de la asignatura, como os he explicado antes, en los directorios Python Django y Python Web. Hasta luego.